pero yo había hecho una promesa. Entonces, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estefanía Ortiz y bienvenidos a un nuevo video. No sé si de este tema ya había hablado antes, la verdad sí quería hablarlo. Creo que como que lo he mencionado en varios videos, pero no había hecho un video como tal de, de este tema y pues en parte lo de gracias a Dios no siento que aún esté como súper lista, pero creo que si lo hubiera intentado hablar antes, no hubiera sido la persona más sabia del mundo al decirlo. Y es prometí no pelear. Ya tiene rato aproximadamente, no sé, algunos años ya, más de 2 creo, que yo le hice esta promesa a Dios, que yo prometí no pelear porque por mi carácter, por mi forma de ser, soy muy explosiva y tiendo a querer resolver todo por mi cuenta. Entonces no sé cómo llegué al punto que, sin exactamente que Dios me lo pidiera, probablemente sí, pero vamos a creer que no fue exactamente que Dios me lo pidió. Yo hice esta promesa con él y le dije que yo iba a prometer no pelear, pero al momento de prometerle esto, lo hice con todo mi corazón, con toda la mejor intención, hasta que llegó el primer problema o hasta que llegó la primera enfrentamiento donde probablemente tenía las armas y las herramientas para pelear y para decirle a las personas, lo que tú estás haciendo está muy mal y lo que tú estás haciendo esto, esto. Pero yo había hecho una promesa, entonces, y era muy fácil mi promesa en el momento cuando estás orando, cuando estás así con Dios y es bien fácil decirle, Dios, te prometo mucho. Y pero ya cuando estaba en la situación donde tenía que pelear, donde mi carácter tenía que salir a defender las cosas, era muy complicado. Y yo me sentía indefensa y me sentía tonta y me sentía que iban a hacer lo que querían conmigo porque como yo me había prometido no pelear, me estaba frustrando un poco y no, o sea, y pasaba el tiempo y cada vez yo me sentía un poquito más frustrada por esa promesa que yo le había hecho a Dios, porque yo quería que Dios me defendiera en el momento, que cayera fuego del cielo, que quemara a esas personas, y Dios no lo hacía, y Dios no hacía nada aparentemente, y yo me enojaba mucho porque yo quería, yo le decía a veces a mi hermana o así, personas, es que yo tengo las pruebas para demostrar que esas personas son malas, y pero al mismo tiempo era tomar la justicia por mis manos, ¿no? Y algo que en ese proceso Dios me enseñó fue el texto de Éxodo 14, que es un texto que yo creo que nunca se me va a olvidar. Dice, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y al principio me lo repetía sin creérmelo, solo porque era algo que decía y que mi cabeza, o sea, mi lógica decía que tenía sentido, pero mi corazón, mi razón no quería aceptarlo, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo fui entendiendo que a lo mejor en ese punto sí no tenía que pelear, porque muy probablemente yo estaba herida y estaba lastimada, y si yo hablaba en ese momento, lo único que iba a hacer era lastimar a más personas. Lo único que iba a hacer es quedar como una persona inmadura, como Pedro cuando le cortó la oreja al soldado. Es una excelente historia que me representa a mí. Entonces yo hubiera sido Pedro perfectamente cortándole la oreja a un soldado con tal de defender a Dios, ¿no? Pero también entendí que significaba no quedarme callado, que no se trataba de discutir absolutamente todo, porque si bien es cierto, hay muchas cosas que son injustas, no vale la pena pelear por todas y cada una de ellas. Primero, porque es demasiado desgastante, es demasiado complicado y requiere mucho de ti. Y segundo, porque ahí también Dios empezó a trabajar en mi carácter, en dejar que fuera Él y no yo. Y si se fijan, a nuestro mayor ejemplo, que es Jesús aquí en la tierra, él no peleó, aunque él tenía la razón, él era perfecto, él sabía las intenciones del corazón, él iba a ganar cualquier pelea que tuviera con las personas, él no lo hizo. Sin embargo, contestaba con la Biblia. Pero este es un camino más difícil porque eso significa que tú y yo tenemos que estudiar y leer la Biblia para saber cómo contestar, porque para contestar con hechos y con pruebas, pues está muy fácil, o con tu intelecto que te crees más superior que todos, estoy hablando de mí, exacto, sí, es muy fácil, pero cuando tienes que usar la palabra de Dios para contestar, dices, eso requiere un mayor esfuerzo. Sí, y les decía para terminar este video, que hablé mucho, que pongamos a pensar cuántas de nuestras peleas, cuántas de esas discusiones no son por tu orgullo, no son porque tú quieres tener la razón, no son porque probablemente sea algo bueno detrás de eso, pero cuánto es por eso bueno que vas a lograr, por defender a alguien indefenso, y cuánto es por tu orgullo. Entonces yo creo que esa es la primera balanza que podemos hacer. Si realmente es para defender algo más, quizás valga la pena pelear, porque tú no hiciste esa promesa como yo. Pero si solo es para sentirte bien, para que tu orgullo crezca, creo que no es una pelea que tú tienes que tomar. Y es para hablar por la verdad, siempre que sea para defender la palabra de Dios, tal vez tenga la pena pelear.
pero pelear como Dios no, o sea, nosotros no vamos a levantar la voz, no vamos a probablemente ir a marchas. Nuestra pelea siempre es en lo espiritual, siempre va a ser doblando rodillas, aprendiendo la palabra de Dios, estando preparados para cuando alguien necesite, para cuando tengamos que hablar, hablemos verdad. Entonces ahí es nuestra forma de pelear es muy diferente a la del mundo. ¿Por qué? Porque la verdadera pelea, la verdadera defensa no viene de nosotros, sino de Dios, porque dice, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vosotros no van a estar enojados, ustedes no van a estar peleando, yo voy a pelear, ustedes relájense, concéntrense en mí, en disfrutarme a mí y yo me voy a hacer cargo de todo lo demás. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video.